Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la microbiota. Vamos a definir exactamente qué es este concepto, vamos a ver la relación que tiene con la salud y con distintas enfermedades como la diabetes, la obesidad y el cáncer colorectal. Veremos por qué es importante tener una microbiota adecuada, cuándo se altera y cómo podemos volver a que tengamos una microbiota sana. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Pilar Esteban, que es médico especialista en medicina del aparato digestivo en el Hospital Morales Meseguer. Muchas gracias, Pilar, por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Jorge Galán, microbiólogo en el Hospital Universitario de los Arcos del Mar Menor. Muchas gracias, Jorge, por venir. Gracias a vosotros. Y Joaquín Sola, que es médico especialista en anatomía patológica. Muchas gracias, Joaquín, por estar aquí esta tarde con nosotros. Hemos sacado las cámaras a la calle y le hemos preguntado a la gente qué querría saber sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué es la microbiota? ¿Qué alimentos alteran la microbiota? Bueno, estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Pilar, nos lo han preguntado en la calle. Sí. ¿Qué es la microbiota? Y si cada persona, de los que estamos aquí y de los que están fuera, tiene una microbiota distinta. Bueno, la microbiota también se conoce se conocerá socialmente como flora bacteriana, quizás sea un nombre más común que puedan tener familiarizados. Y la microbiota es el conjunto de microorganismos que constituyen o que recubren las superficies tanto epidérmicas como muchas de nuestras cavidades de diferentes órganos, y está constituida por diferentes bacterias, virus, arquetas, levaduras e incluso protozoos. Bueno, por tanto, no solamente está en el tracto digestivo, que es la más estudiada, sino que también las encontramos a nivel de piel, de genitourinario, a nivel ginecológico y a nivel también pulmonar. En cuanto al tema de la microbiota, bueno, pues para saber la envergadura de lo que estamos hablando, pues tenemos más de 100 microorganismos, son mucho más numerosos que células tenemos en el cuerpo, e incluso se considera que puede tener hasta constituir 2 kilogramos de peso. Entonces, bueno, pues sabemos que incluso por algunos foros que se considera incluso se puede considerar un nuevo órgano. En cuanto a la individualidad de la microbiota de cada uno de nosotros, pues cada uno tenemos una microbiota distinta, se puede considerar que forma parte de como si fuera nuestra huella dactilar. Y la vamos a ir componiendo a lo largo de la vida, pues en función pues, del nacimiento, de tener o no lactancia materna, de la alimentación, de diferentes factores ambientales que constituirán lo que es nuestra propia microbiota. Bueno, nosotros en este programa nos vamos a referir sobre todo a la microbiota intestinal, lo que llamaba la gente la flora intestinal, sí. que efectivamente, como tú has dicho, tenemos más bichos en el intestino que células en todo el organismo. Que células en todo el organismo. Y hay que echarle valor. Efectivamente, o sea que estamos hablando de un conjunto de un órgano constituido a veces como un órgano, así en algunos los consideran en algunos foros. Muy bien. Jorge, ¿cómo adquirimos nuestra microbiota? Y si es importante el papel de la lactancia materna, ya ha apuntado algo Pilar, en el tema de la microbiota del lactante. Bueno, pues una de las vías clásicas de adquisición y de colonización de la microbiota intestinal va a ocurrir tras el nacimiento y evidentemente lo que va a ocurrir es que la microbiota vaginal materna va a quedar en el lactante, en el recién nacido, y esta microbiota se ha visto que es muy beneficiosa para estos niños cuando lo comparamos, por ejemplo, con niños que han nacido por cesárea, ya que esta microbiota va a ser una microbiota mucho más equilibrada y más diversa. Se conoce la microbiota cuando es más equilibrada y más diversa como una microbiota más sana, ¿vale? Pero más recientemente también se ha visto que existe otra vía que ya ocurre de forma intraútero, y sobre todo porque se ha podido determinar microbiota a nivel del líquido amniótico, de placenta y sangre de cordón. Esta microbiota se caracteriza por ser no muy diversa, pero metabólicamente muy activa y guarda cierta similitud con la microbiota gastrointestinal materna, más concretamente con la de la cavidad oral. Y esto pues
se va a ajustar bastante a lo que numerosos estudios han podido mostrar de cómo ciertas patologías a nivel bucal de la madre, como pueden ser gingivitis o periodontitis, se asocian con procesos de partos prematuros o de coriomionitis. Y en cuanto a lo que me comentabas de la lactancia, pues sí, pues efectivamente es muy beneficioso para el niño. Se ha podido comprobar que la leche materna no es un líquido estéril, sino que va a estar colonizada por múltiples microorganismos. Esto se ha podido validar a través de cultivos microbianos y por técnicas de secuenciación. Fundamentalmente van a quedar encuadrados géneros bacterianos tales como el Staphylococcus, Streptococcus, Bifidobacterium, en fin, bacterias que tienen un poder beneficioso para constituir una correcta microbiota en el lactante. O sea que, aparte de las múltiples ventajas que tiene la lactancia materna, digamos que una más sería que le transmite al bebé lactante una serie de gérmenes que van a formar luego parte de la microbiota del bebé, que la hará más equilibrada. Correcto. ¿Correcto? Porque lo has explicado bien y así lo entendí. Vamos a ver, Joaquín, yo te he presentado como médico especialista en anatomía patológica. Coloquialmente decimos, ve a hablar con el patólogo, con cualquier cosa, ¿no? Es la primera vez que tenemos un patólogo en el programa. Explícanos, y no conoce mucha gente exactamente bien qué es tu especialidad, explícanos un poquito en qué consiste esta especialidad. Bueno, yo lo primero quiero darte las gracias porque los patólogos es que es una especialidad médica y que la función que tiene es diagnosticar enfermedades. Y cuando digo es diagnosticar, no suponer. ¿Y por qué somos poco visibles? Porque normalmente no trabajamos con pacientes, salvo una rama que tiene la anatomía patológica, que es la punción aspiración con aguja fina, que sí, que el patólogo hace las punciones de órganos y sí tiene conexión con los pacientes. Entonces, para entender mejor, porque yo recuerdo cuando en mi pueblo le preguntaban a mi padre, ¿tu hijo qué es? Decía patólogo, pues los de mi pueblo decían, ¿y eso qué es? Entonces le dije a mi padre, pues di investigador, y cuando le decía investigador le preguntaban qué eso qué era, y dije, déjalo claro. Entonces, vale, ¿qué es un patólogo? Un patólogo, como he dicho, su función suya, la función es diagnosticar. ¿Y qué herramientas somos las que tenemos nosotros para diagnosticar? Los tejidos. Y los tejidos nos los proporcionarán los cirujanos, los endoscopistas, en definitiva, nos llega un tejido. Voy a poner un ejemplo de lo que podemos hacer. Vamos a suponer que un paciente tiene, y aquí tenemos a Pilar, una excelente gastroenteróloga, que le llega un paciente y le dice que tiene anemia. Le hace una determinación en sangre, en heces, y tiene sangre, entonces está justificada la anemia por eso. Pero para anemia, ¿por qué hay sangre en las heces? Bien, entonces se le hace una colonoscopia y cuando entra en el colon ve que hay una masa. Entonces esa masa coge la muestra y nos la manda al patólogo. Y el patólogo, a través de una serie de mecanismos que tenemos en el laboratorio, llegamos hasta una chapita que hay donde está el corte de tejido y lo miramos al microscopio. O sea, que nosotros diagnosticamos las enfermedades a través del tejido con el microscopio. Bien. El endoscopista Pilar puede decir, bueno, Joaquín, yo he encontrado aquí una lesión y ellos que tienen mucha experiencia, me parece que esto es un cáncer colorectal, ¿vale? De acuerdo. Manda el cáncer colorectal, pero cánceres colorectales hay de diferentes tipos y de diferentes morfologías. Y eso va a influir, esa morfología y esos tipos van a influir sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento. Por lo tanto, nosotros en este caso diremos, tiene un adenocarcinoma de células en el anillo de sello. ¿Eso qué quiere decir? Que es un adenocarcinoma, pero que es más agresivo que otra variedad. Y aparte de eso, por lo tanto, ya hemos diagnosticado qué es un adenocarcinoma, qué variedad es y el grado de agresividad que puede tener ese tumor. Y otra cosa que hacemos es ya introducir la biología molecular. Pilar me puede decir, Joaquín, pero tenemos que ponerle tratamiento oncológico. ¿Qué le pongo? ¿Quimio o le hago inmunoterapia? Entonces nosotros lo que hacemos también es estudiar eso molecularmente a través de una serie de tinciones. Y yo le digo, Pilar, pues resulta que es un adenocarcinoma que tiene mucha riqueza de linfocitos y eso indica
que ese tumor puede ser tratado con inmunoterapia, que es una de las modalidades ahora de los tratamientos. O sea, esa es la finalidad, y de ahí podemos recurrir a un legrado uterino, a una mancha en la piel. Esa es nuestra finalidad, diagnosticar a través de los tejidos y, insisto, diagnosticar. Yo creo que los de tu pueblo lo han entendido perfectamente. Pues como no lo he entendido, no voy mal pueblo. No va mal, pues. Bueno, una especialidad fundamental. No, pues además es una especialidad fundamental y que da un poco de miedo, porque o da una alegría muy grande o te da un golpe grande, porque te dice, oye, esto es benigno, pero cuando te dice esto es un cáncer ya te pone un poquito. Lo que pasa es que eso es otra cosa también que ahora tiene también la función del patólogo, por lo menos en el laboratorio donde yo trabajo, siempre digo que cuando un paciente va a recoger una biopsia, que hable conmigo. Eso le voy a facilitar ya el informe, se lo voy a traducir yo al paciente, claro, y le va a llegar ya al clínico traducido. Por lo tanto, el que se lleva el primer golpe es el patólogo. Pero nosotros, cuando yo tengo un informe, por ejemplo, de un cáncer de mama, yo no digo de entrada que tiene un cáncer de mama. Ya. Yo le digo que tiene una lesión que no es buena y a partir de ahí voy entrando en esto. Vamos a seguir con la microbiota, que si no, Joaquín... Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra microbiótica. Muy buenas. La palabra microbiótica viene del griego mikros, que significa pequeño, como en microcefalia, cabeza pequeña, micrófono, sonido pequeño, y de bios, que en griego significa vida, como en biología, biónico, anfibio, que es capaz de vivir o estar en ambos medios de vida, el terrestre y el acuático, ya que anfí en griego significa ambos. Así que microbiótica sería la ciencia que estudia los organismos vivos, bio, que son tan pequeños, micro, que no se pueden ver a simple vista y es necesario usar un microscopio, de escopeo, que en griego significa observar, y como ya sabemos, micro, lo muy pequeño. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos el origen de esta palabra y vamos a seguir. Pilar, otro concepto importante es el concepto de microbioma. ¿Qué es el microbioma? Bueno, el microbioma es el conjunto de genes que tiene nuestra microbiota y se estima que es hasta 150 veces más numeroso que el genoma de las células humanas. O sea que estamos dominados por los bichos. Estamos dominados por los bichos. Totalmente, somos bichos. Somos bichos. Con un poquito de humano, ¿no? Con un poquito de células alrededor. Sí. Vamos a ver, Jorge, dinos las características y la composición de la microbiota intestinal. Y creo que hay una cosa que es muy importante, que es no más que el número, es los distintos tipos de bacterias. ¿Cuántos tipos distintos de bacterias tenemos en una microbiota normal? Bueno, como muy bien ha comentado Pilar, en nuestro cuerpo humano podemos encontrar distintos microentornos o microambientes, que son estos microbiomas, bueno, pues como pueden ser la piel, la cavidad oral, la cavidad vaginal y en este caso, pues, respondiendo a tu pregunta, el tracto gastrointestinal. En el tracto gastrointestinal, pues residen más de 100 millones de bacterias, y con una carga y con una composición genética pues muy amplia, es decir, de muchos billones también de millones de genes, lo que representa 150 veces más que el genoma humano. Se han podido determinar mediante técnicas de secuenciación hasta 1000 filotipos distintos y bueno, existen diferencias interindividuales que también lo has comentado tú, es decir, no todas las personas tenemos la misma microbiota, pero sí que es cierto que tenemos un pool bacteriano que sí es homólogo entre todos nosotros. De forma análoga a esto igual ocurre con la composición genética microbiana, es decir, también hay muchísimos genes, pero también tenemos una serie de genes que son comunes. Entonces, bueno, pues fundamentalmente en la microbiota intestinal la gran mayoría de los genes bacterianos van a estar encuadrados en dos tipos de filum, que serían el filum Bacteroidetes y el filum Firmicutes. En el filum Bacteroidetes va a estar... ¿Filum qué es exactamente? Filum, ¿una especie? No, filum dijéramos que es el mayor, dentro de la escala jerárquica de taxonomía, dijéramos que es el que puede englobar a todos los géneros bacterianos, el estrato más superior. Más superior. ¿Vale? Entonces, el filum Bacteroidetes va a englobar el 20% de todos los géneros bacterianos y Firmicutes en torno a un 60%. El resto del porcentaje, entre el 1 al 15%, va a estar representado por otros filum bacterianos que, pues estos serán los que finalmente, cuando se produzcan desequilibrios microbianos, pues sean más abundantes.
O sea que realmente un mundo ese, nunca mejor dicho, que es un mundo ahí con muchísima variedad de gérmenes, de todo tipo, y que es importante mantenerlo bien. Esa proporción de Phylum Bacteroides Firmicutes, sí. Ese equilibrio microbiano es lo que te va a representar que esa microbiota es sana, cuanto más diversa y abundante sea. Y Joaquín, ¿cuál es la función de la microbiota intestinal o llamada siempre flora intestinal? Yo pienso que antes de hablar de eso es fundamental que conozcamos el edificio donde vive la microbiota. Y estamos hablando de la flora intestinal, vamos a hablar donde la flora intestinal reside, y es en el intestino grueso, no en el ilion, ni en el estómago, ni en el esófago, porque ahí prácticamente no hay flora intestinal. Nos vamos al colon, que el colon, la importancia que tiene es que le podemos llamar que es el motor de nuestra vida, o sea, todas las energías las obtenemos de allí, y si eso se para todo. Por lo tanto, me van a permitir que a través de este esquema diga más o menos lo que es. Esto se ve muy complicado, pero voy a tratar de explicarlo rápidamente y sencillamente. Aquí tenemos la pared del intestino, aquí hay una luz, y en la luz es donde está toda la flora. Lo importante es que tengamos eubiosis. ¿Qué quiere decir? Que la flora intestinal esté equilibrada, tanto buena como mala, que haya un equilibrio. Eso es lo que necesitamos que el cuerpo tenga, eubiosis. Entonces, para que se produzca la eubiosis, es necesario que la barrera intestinal sea perfecta. Entonces, la barrera intestinal tiene un mecanismo defensivo contra los gérmenes que pueden atacarle. Un mecanismo proteico, donde aquí se instalan proteínas que impiden que pasen los patógenos, digamos las bacterias malas. Luego tenemos aquí otra capa, que es la mucina. Por eso cuando tenemos una diarrea echamos mucho moco. ¿Por qué? Porque el organismo trata de defenderse haciendo mucina y tenemos. Entonces esta es la capa mucina y tiene dos capas. Una que lo que hace es que se instale, y otra que impide que pase. Y esa mucina está producida por una célula que se llama caliciforme, porque tiene forma de cáliz. Ya tenemos la barrera. Tenemos otra barrera defensiva, una barrera inmunológica, y eso es lo que se llama el tejido linfoide que está en la mucosa. Y tenemos las placas de Peyer, que es lo que se afecta mucho en el Crohn, y luego tenemos otra serie de linfocitos. Y aquí hay una célula que parece como un periscopio, que es la célula leedora de antígenos. Esa célula está debajo del epitelio, pero tiene arriba en superficie, se está asomando como un periscopio, y es la que está cogiendo ventos y antígenos. Si capta antígenos ahí, bacterianos, lo pasa inmediatamente al sistema inmunológico y nos defiende. Viene a través de anticuerpos, a través de linfocitos, otro sistema, el sistema inmunológico. Tenemos otro sistema defensivo, que es las células de Paneth producen una sustancia que es la bactericina, que está aquí representada, y esa va a destruir directamente a las bacterias malas. Y eso lo va a producir, por ejemplo, en el Clostridium difficile muy frecuentemente. Luego tenemos otra ruta defensiva, que es la ruta metabólica, y para ello tenemos aquí las fibras que no, por ejemplo, si nosotros tenemos una naranja, pues esa fibra que tienen no la podemos absorber, sino que aparecen una serie de bacterias que van a degradarla y van a producir que ya hablaremos de los ácidos grasos de cadena corta, como está, por ejemplo, el butirato, que es muy importante. Otras funciones que tiene esta pared es proporcionar al cuerpo vitamina, como es la K, que es necesario para la coagulación, y la vitamina B12, que es necesaria para la formación de los glóbulos rojos. Y por último, por penúltimo mejor, tenemos unas células que se llaman células neuroendocrinas, de tal forma que podemos decir que el 70% del sistema neuroendocrino está en el intestino, igual que el 90% del sistema inmunológico reside en el intestino. O sea, de ahí la importancia de este órgano. Bien, pues las células neuroendocrinas van a producir neurotransmisores, como son la dopamina, la GABA, que van a llegar al vago. Y bueno, y una cosa que yo he preguntado siempre a mis colegas médicos es ¿por qué se llama nervio vago? Nadie me lo ha sabido decir. Pues se llama nervio vago porque es el más largo y es donde más tardan los estímulos eléctricos en llegar al cerebro. Sí. Igual que el colon. ¿Por qué se llama colon?
Pues tampoco lo saben. Y es porque el colon tiene forma y significa colgante. De ahí la palabra colon. Te vamos a dar la sección de palabras de médicos también, No, Joaquín, no quiero quitar el trabajo. Bueno, entonces aquí tenemos las células neuroendocrinas que van a producir lo que van a influir sobre el cerebro. Ahora veremos que eso es la verdad. Y ese es el sistema neural. Y por último decir que tenemos un segundo cerebro, que fue descrito por Gobson en 1999, que escribió un libro que se llama El segundo cerebro. Porque nosotros en el cerebro encefálico tenemos, me parece que son 80.000 millones de neuronas. 80.000, yo creo que algunos no utilizan ni 2. Y luego en el segundo cerebro, que radica aquí, en el intestino, el segundo cerebro tiene aproximadamente 60.000 neuronas y está en los plexos, uno que está debajo de la mucosa que va a regular la secreción del moco y otro debajo que está en el plexo, en el músculo, que va a regular la motilidad. Pero me van a permitir que yo en este momento nombre a Cajal, porque ahí muy poca gente sabe que en el músculo del intestino grueso hay una célula de Cajal, que es la que hace de marcapaso, es la que le da al plexo mentario y le da señales para que el peristaltismo sea ordenado. Bueno, yo estoy por callarme ya porque es una clase magistral. Una clase de luego ya el programa está asegurado que va bien. Pilar, ya hemos visto todas las funciones porque ha ido detallando Joaquín que pueden tener la microbiota. Pero, ¿qué factores influyen para que nosotros tengamos una buena microbiota? Pues eso está fenomenal, pero ahora vamos al día a día. Bueno, como hemos comentado, la microbiota es como una huella dactilar y es muy variable en cada uno de los individuos. Para desarrollar esta microbiota pueden participar diferentes factores. Uno genético, ¿no?, que también se ha visto que factores genéticos e inmunológicos pueden tener un perfil de microbiota interindividual en cada persona. Sobre todo los factores ambientales, que ahí influyen pues tanto factores pues como la ingesta de antibióticos, el haber pasado infecciones previas, muchos pacientes polimedicados con por ejemplo con IBP o con omeprazoles, que son más conocidos, que también pueden producir alteraciones de la microbiota. El factor alimentación tiene una importancia vital porque también va a cambiar mucho en función de los nutrientes y micronutrientes que ingeramos de la dieta. También se modulan por el estrés, por las condiciones atmosféricas, por las toxicidades, si vivimos en un ambiente rural, si vivimos en un ambiente urbano, incluso si se ha hablado de si tenemos mascotas o no. Todo eso son factores que pueden influir a nivel de la microbiota. Y luego, como muy bien se ha comentado, pues el factor perinatal es muy importante. El parto, si es vaginal o si es por cesárea, va a condicionar la microbiota, y la lactancia materna, si la hay o no, pues va a condicionar también la microbiota del individuo a lo largo de su vida. Muy bien, Jorge. Vamos a imaginarnos una persona que está viendo el programa y dice, oye, esto de la microbiota es muy, muy importante. Yo quiero saber qué microbiota tengo. ¿Eso se puede hacer? ¿Podemos conocer la composición de nuestra microbiota? Sí, sí podemos. Bueno, tradicionalmente, para conocer cuál es la más que la microbiota, los microorganismos que podemos aislar, se ha llevado a cabo mediante el uso de cultivos microbianos. Pero en este tipo de estudios estos medios no nos servirían para el aislamiento de los mismos, por lo tanto tenemos que recurrir a otro tipo de técnicas. En este caso serían técnicas de secuenciación, más concretamente técnicas de secuenciación masiva, que son las conocidas secuenciación de próxima generación. Entonces, esto se basa, en primer lugar, tendríamos que aislar todo el ADN bacteriano, y una vez que ya tenemos aislado todo el ADN bacteriano, que es el material genético, haríamos un proceso de amplificación mediante PCR. Y una vez que ya tenemos amplificado también todo el material genético, posteriormente pasaríamos a las técnicas de secuenciación. Una vez que tenemos todas estas secuencias, usaríamos una serie de programas informáticos, bioinformáticos, para finalmente hacer una asignación taxonómica, es decir, tener el género bacteriano y sus abundancias relativas. Entonces, esto realmente el gen que se va a usar es el ADN 16S ribosómico, que es un gen muy conservado, pero tiene la suficiente variabilidad como para hacer estudios filogenéticos. Vale. Entonces, de esta forma podríamos saber la composición microbiana que tenemos, no solamente en el microambiente intestinal, sino en cualquier tipo de microbioma de nuestro cuerpo. ¿Pero eso en la práctica se hace con relativa frecuencia? ¿O ahora la gente entiende muy bien lo de la PCR, lo del ARN, tal, lo entiende bien?
por todo lo que ha pasado con el COVID, pero en la práctica normalmente esto no se suele hacer. No, en la práctica clínica diaria no, es más bien a nivel experimental. Pero sí, bueno, es muy importante para conocer y llegará el día que se pueda hacer que tenga una utilidad clínica. Vamos a ver, Joaquín, ¿qué relación hay entre la microbiota intestinal y el cáncer de colon y recto? Bien, yo voy a seguir con mis esquemas y me van a permitir... Bien. Bien, como el carcinoma colorectal, las causas fundamentalmente pueden ser genéticas, es decir, que a lo largo de una serie de generaciones se pueden producir unas alteraciones celulares en sus genes y eso se va pasando de una generación a otra y heredarlo. Pero hay a veces que puede estar producido por microbiota y dentro de la microbiota, que es el tema que nos ocupa hoy, pues tenemos que detenernos un poquito a través de este esquema en una bacteria que interviene en el carcinoma colorectal, que es el Fusobacterium nucleatum, que yo tomé interés a raíz de que Jorge en el año 2015 de su tesis doctoral trató sobre fundamentalmente el carcinoma colorectal y el Fusobacterium nucleatum. En el año 2012 ya autores hablaron de esto. Dijeron, pero ¿cómo es posible que una bacteria pueda producir un cáncer? Pero si esto no son genes, no es hereditario, no viene de ahí. Pero tenemos que basar en una cosa. ¿Qué pasa? Los patólogos prácticamente casi no vemos yo a carcinoma gástrico. ¿Por qué? Porque uno de los factores que interviene en el carcinoma gástrico es el Helicobacter pylori, que todo el mundo sabe. Toma omeprazol para evitar la acidez, que a veces hay que tomarlo cuando lo indica la gastroenteróloga, en este caso Pilar, y tomarlo en sus dosis. Bien, pues sabemos también que en el intestino hay bacterias que pueden producir carcinoma, y entre los cuales fundamentalmente está el Fusobacterium nucleatum. Fusobacterium nucleatum, que lo tenemos aquí, que ahora veremos qué es lo que tiene. Otras bacterias que pueden producir está la Escherichia coli, porque lo que hace es modificar los cromosomas de la célula a través de una colinobacteria. Otro es el Bifidobacterium, que lo que elabora es un factor inflamatorio, que es la interleuquina 17, que actúa inflamando y deteriorando a la célula. Y otro es también un enterococo, que también va a elaborar un producto inflamatorio y que se va a desarrollar. Pero el que nos interesa fundamentalmente es el Fusobacterium nucleatum. Y si me permite, Juan, pues voy a poner otro esquema que he hecho, que también muy rápido. Aquí tenemos el Fusobacterium nucleatum, que tiene lo que se llaman los factores de virulencia. Es muy listo. Dice, yo tengo que romper y que la barrera que tengo delante y además hacer que las células proliferen. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que hago es que voy a formarme un nicho a través de un biofil. O sea, cojo, me formo un nicho, allí me guardo, me reservo de que nadie me ataque. Bien, ya estoy guardado allí en mi nicho. Ahora lo siguiente que necesito es romper la barrera. Y lo que hace es, estos puentes de unión aquí, que es ecadrina, los rompe. ¿Y qué hace? Pues que la célula, el germen va a penetrar a través de la célula. Otro mecanismo que hace es que una vez que ha penetrado, estimula a la célula y le dice, divídete. Y entonces se divide y al mismo tiempo frena la apoptosis, que es la muerte. Entonces, a un desequilibrio entre la muerte y viven más que mueren, se produce el tumor. Pero tenemos un enemigo ahora mismo, que es el factor inmunológico, nos va a atacar. Pues entonces, a través de este factor de virulencia, que es el lipopolisacárido, que tiene esta bacteria en superficie, lo que hace es que frena todo el ataque inmunológico. Muy bien, Joaquín, desde luego hoy estamos aprendiendo muchísimas cosas, pero a un nivel, vamos, Pero muy didáctico. Muy bien explicado. Vamos a ver, Pilar, si se altera la microbiota, ¿qué pasa? ¿Qué es una disbiosis? Malo.
Bueno, como bien ha comentado Joaquín, nuestro objetivo es mantener la eubiosis o el equilibrio hemostático entre las bacterias buenas y las malas. Cuando una disbiosis o sobrecrecimiento bacteriano, lo que quiere decir es que hay una proliferación de algunas cepas bacterianas que pueden tener efectos perjudiciales en salud. Entonces, normalmente el mecanismo por el cual se produce estas alteraciones es por la alteración de la permeabilidad intestinal, como muy bien produce microinflamación, produce un aumento de la permeabilidad intestinal y entonces una vez que las barreras intercelulares se rompen, pues pueden entrar microorganismos al torrente circulatorio y puede relacionarse pues con distintas patologías. Con bastantes enfermedades. Con bastantes enfermedades. Entonces, Jorge, tú hiciste tu tesis doctoral sobre el Fusobacterium nucleatum, ¿no? Correcto. Bueno, en concreto, conocer toda la microbiota intestinal y qué implicación tenía en el inicio y desarrollo del cáncer colorectal. Y, por ejemplo, en una disbiosis, ¿qué es exactamente una disbiosis? ¿Y hay más bichicos de estos, Fusobacterium de estos, o no en todas las disbiosis hay más de estos? Sí, bueno, como comentaba Pilar, la disbiosis se caracteriza por esa rotura del equilibrio microbiano, de esa arquitectura microbiana, en favor de otras bacterias, concretamente anaerobias facultativas, que son de tipo oportunista, y lo que van a llevar consigo es potenciar estos microambientes de tipo proinflamatorio. Por lo tanto, que cuando hacemos estudios mediante secuenciación en pacientes con cáncer colorectal y analizamos la microbiota existente en la mucosa tumoral o en las muestras de heces, lo que nos vamos a encontrar es una microbiota fundamentalmente que sea de tipo proinflamatorio, como puede ser Fusobacterium nucleatum, y otras bacterias, aparte de Fusobacterium nucleatum, que también están implicadas en estos procesos proinflamatorios, como pueden ser las enterobacterias, coli, con la síntesis de genotoxinas, o que estén asociadas a otros trastornos metabólicos, como pueden ser Erysipelotrix, etc. Y al mismo tiempo va a haber una disminución de bacterias de tipo antiinflamatorio, como un ejemplo clásico es el de Faecalibacterium praunisi. Entonces, pues se va a romper ese equilibrio microbiano en favor. Lo importante es el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Exactamente, para mantener esa homeostasis intestinal. Muy bien. Joaquín, antes nos has comentado algo, pero es muy importante, cada vez se habla más del eje microbiota, intestino, cerebro. Voy con mis esquemas. Venga con tu esquema. Explícanos ese concepto brevemente. Bien, brevemente está explicado. El intestino habla con el cerebro y el cerebro habla con el intestino. Por tanto, es un eje intestino-cerebro. Hay comunicación de abajo a arriba. ¿Quién es el que está abajo? El colon. ¿Y el colon qué hace? Pues transmitirle al cerebro una serie de productos que él ha elaborado, como son la serotonina, el ácido gamma butírico, la dopamina, y además va también a crear sistema inmune para defender el cerebro. Bien, pues ya tenemos un eje para arriba. Ahora tenemos un eje para abajo. Si el cerebro tiene alteraciones en el sentido de estrés, de tal y cual, pues va a repercutir a través del hipotálamo que está en el cerebro, pasa a la hipófisis y de la hipófisis a la glándula suprarrenal que está encima del riñón, se produce el cortisol y entonces pues se producen alteraciones de la motilidad intestinal, viene diarrea y tal y cual. O sea, que existe una comunicación bioquímica y eléctrica a través del nervio vago. Bioquímica por estos mediadores que hemos dicho, neurotransmisores, y a través del vago eléctrica. Y luego una hormonal para abajo dirigida al intestino. De ahí la importancia de muchas enfermedades, como por ejemplo el colon irritable o todo eso, claro, ¿no? O cuando uno se pone nervioso que se le forma un nudo en el estómago. O las mariposas cuando uno está enamorado. Ah, sí, también las mariposas. ¿Tú no has tenido mariposas nunca? Hombre, sí, claro, como todo el mundo. Ya haremos un programa de las mariposas. Vamos a ver, Pilar, si se altera la microbiota, ¿qué enfermedades puede favorecer? Digo favorecer, no digo producir. Bueno, pues cada vez hay mayor evidencia científica en torno a que se relaciona pues, con enfermedades de índole inflamatorios, inmunológicas, bueno, con el cáncer digestivo, ¿de acuerdo? Y concretamente, pues, por ejemplo, con el síndrome de intestino irritable, con la enfermedad inflamatoria intestinal, con patologías infecciosas gastrointestinales como el Clostridium o las enterocolitis necrotizantes de los lactantes, con enfermedades cardiovasculares y metabólicas. También se ha relacionado con la obesidad, con el sobrepeso, con enfermedades inmunológicas, reumatológicas, con la fibromialgia.
y con enfermedades neurológicas también se ha relacionado, sobre todo con demencia, ansiedad, con Alzheimer y interacciona también en muchísimas patologías infecciosas porque también funcionan como un efecto barrera o defensor ante distintos patógenos que podamos ingerir por la dieta o por la alimentación. Pero podríamos decir, es verdad que las publicaciones sobre microbiota se han disparado espectacularmente en los últimos años. Por lo que estáis comentando, estamos en el inicio de una posible revolución, a veces en el tratamiento de muchas enfermedades, ¿no? O sea que el tema es realmente... Y también con enfermedades dermatológicas, con el acné, con la rosácea, con la dermatitis, con muchísimas patologías, no solamente gastrointestinales. Sí, sí, no, que está todo relacionado. Sí, es verdad que las gastrointestinales son las que más están estudiadas y es donde están publicadas las guías que tienen a lo mejor un target o una indicación de probióticos a día de hoy, pero hay muchísimas relaciones con muchas patologías generales. Y yéndonos a la práctica, Jorge, ¿qué cosas nos pueden desequilibrar la microbiota? Para que la gente que esté viendo el programa diga, cuidado, esto no puedo hacer, bueno, no debería hacerlo porque me altera la microbiota. Bueno, pues hasta hace unos años se pensaba que la microbiota era algo estático, es decir, que no era variable, pero ya recientemente se ha visto que es plástico y es dinámico en el tiempo. Eso va a estar sujeto a distintos factores, ya sean factores ambientales, ya sean factores naturales como procesos de envejecimiento o, por ejemplo, también a la dieta. Distintos estudios han podido mostrar cómo en los individuos pueden variar su microbiota en el 40% en el transcurso de 5 años y bueno, esto también va a estar sujeto, el grado de estos cambios, a la fuerza y naturaleza del agente que pueda desequilibrar esta estructura. El tiempo medio para poder llevar a cabo estos cambios, por lo mismo podemos hablar de días, si es tras la ingesta de distintos medicamentos como antiinflamatorios o antibióticos, o bien a largo plazo, si es a través de la dieta. Son cambios más a largo plazo, pero más consolidados. Los factores, como ya he comentado, que fundamentalmente van a producir estos cambios sería, dentro de la dieta, por ejemplo, las dietas ricas en proteínas, ya que estas proteínas pues, van a ser sustrato de las bacterias y van a producir ciertos compuestos como son las nitrosaminas o las aminas heterocíclicas que se han podido asociar como factores de riesgo al desarrollo del cáncer colorectal. O también, por ejemplo, las fibras. Las fibras son ricas en carbohidratos y las bacterias también las van a poder metabolizar y van a dar ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, que fundamentalmente es asociado a estados saludables en cuanto a la microbiota, aunque también existe controversia porque realmente esto no deja de ser un sustrato y evidentemente dependiendo del tipo de microbiota que tú tengas, pues así puede ejercer un efecto o no. De hecho hay varios estudios en los que postulan que sí se han asociado a procesos carcinogénicos. Después, aparte de la dieta, están los propios procesos fisiológicos, por ejemplo, pues como puede ser el envejecimiento. El envejecimiento pues, lleva consigo procesos de senescencia, cambios de hábitos en la alimentación y esto por lo que conlleva es una microbiota mucho más envejecida, por lo tanto menos diversa, menos equilibrada y va a favorecer más estos procesos inflamatorios. Aparte de esto, como he dicho, la ingesta de medicamentos, antiinflamatorios, antibióticos, entonces pues todo este tipo de factores serían los que podrían desequilibrar la microbiota. Entonces, Joaquín, ¿podemos decir que nuestro estado anímico, tú que siempre estás así extrovertido y tal, igual, es porque tienes una buena microbiota o que la microbiota influye? Sí, la microbiota, lógicamente, si tienes una buena microbiota, te va a influir porque a través de los neurotransmisores que hemos hablado, por ejemplo, con la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Si tenemos buen mecanismo ahí, porque se produce el 90% de la serotonina es producida por el intestino grueso, el colon. Luego, si ahí tenemos enfermedad, no se va a producir. Y por lo tanto, eso influirá, si no tenemos buen nivel de serotonina, en que tengamos mal humor, en que no tengamos los ritmos circadianos del sueño, como es la vigilia y tal y cual, ayudados por la melatonina, no lo vamos a tener. O sea, que efectivamente depende del sistema eléctrico y de los neurotransmisores nuestro ánimo. Sí, pero el dato ese de que el 90% de la serotonina, que todos nos lo imaginamos en el cerebro y que se toman fármacos para inhibir la recaptación, y resulta que el 90% se produce en el colon. En el colon. Vale. Y el 50% de la dopamina. Y el 50% de la dopamina.
O sea que... y el 32% de GABA. De GABA. Ese lo conoce menos la gente. La serotonina la conoce todo el mundo. Sí, porque, sí, claro, es que la hormona de la felicidad, eso es. Bueno, Pilar, dile a la gente, ya ha comentado algo antes Jorge, pero ¿qué debe de hacer, qué hábitos de vida debe tener una persona para mejorar su microbiota y por tanto que todo su organismo funcione mejor? Bueno, ya se ha ido comentando, uno de los, y es la modulación positiva de los factores ambientales que producen alteraciones de la microbiota. Eso sería la recomendación más general. Por tanto, hay algunos factores que no podemos cambiar, los genéticos no los podemos cambiar, las perinatales tampoco, ¿no? La lactancia que hayamos recibido es la que hemos tenido. Pero a lo largo de los factores que uno puede modular, por supuesto, los cuidados en salud, de alimentación. Hay que intentar tomar menos alimentos procesados porque tienen, por ejemplo, los xenobióticos, que son muchos de los productos, los edulcorantes, pesticidas, fertilizantes que les echan a los alimentos. La microbiota va a interaccionar con estos xenobiósidos y pueden producir esas alteraciones microbianas, con lo cual sería deseable evitarlas. Tener una dieta con alto contenido en fibra, que va a producir una mejora también, una biodiversidad de la microbiota. Cuidar el estrés, descansar adecuadamente, no abusar de la polimedicación, ¿de acuerdo? Porque hay muchos fármacos que también pueden producir esas alteraciones microbianas, sobre todo el uso de los antibióticos, pues no hacer un mal uso del tratamiento antibiótico que siempre sea bajo prescripción médica y llevar una dieta pues con probióticos y prebióticos. Ahora y con alimentos de esos conceptos que también son muy, muy interesantes, Pilar. Vamos a ver, Jorge, ya Joaquín nos ha explicado muy bien el tema de la relación de la alteración de la microbiota con el cáncer colorectal. Aparte del bichico del que él ha dicho, hay otro, y podría llegar un momento, bueno, la úlcera de estómago se cura con antibióticos, y podría llegar un momento en que los antibióticos jugaran un papel importante en la prevención del cáncer colorectal, o la alimentación influye mucho en el cáncer colorectal por todo esto que estamos viendo. Sí, bueno, evidentemente el poder relacionar a la microbiota con el desarrollo del cáncer colorectal no resulta nada absurdo, puesto que ya tenemos algunos antecedentes como el Helicobacter pylori, que se asocia al cáncer de estómago, por ejemplo, el virus de la hepatitis C o de la hepatitis B al cáncer de hígado. Entonces, pues recientemente se ha postulado un modelo microbiano que está basado en ecología microbiana, que establece cuál sería la implicación de las distintas bacterias para el desarrollo del cáncer colorectal. Yendo un poco en la línea de lo que comentaba Joaquín en uno de sus esquemas, pues se basaría que en primer lugar las bacterias van a poder colonizar el tracto gastrointestinal, y estas bacterias se conocen con el nombre de bacterias driver. Estas bacterias tienen un alto poder genotóxico y van a producir otra serie de factores de virulencia, lo que va a producir procesos inflamatorios que van a romper la permeabilidad de la barrera intestinal, promoviendo aún más la síntesis de quimiocinas proinflamatorias y el reclutamiento de bacterias que se asocian a procesos carcinogénicos, que serían las últimas que llegarían, que son las bacterias de tipo passenger, que son bacterias pasajeras, que en condiciones normales tienen un poder de colonización bajo, pero en estas circunstancias sí que van a colonizar perfectamente y van a promover estos estados procarcinogénicos. Entonces, finalmente, una vez que se consolida este estado de enfermedad, pues lo que compromete es el mutualismo entre el hospedador y la microbiota. O sea que realmente ahí hay un futuro muy esperanzador en el mejor conocimiento de todos estos gérmenes y el papel que desarrollan en el cáncer de colon y recto. Joaquín, yo, si me permite, quiero apoyar una cosa que dice Jorge. Ha habido una experimentación que la hizo Niciforo y un patólogo, Santiago Ramón y Cajal, bisnieto, en el Val d'Hebron, donde a propósito de si una bacteria, o sea, si el cáncer de colon podía tratarse con un antibiótico. Pues bien, estos experimentalmente produjeron en ratones el cáncer, vieron que era el Fusobacterium nucleatum y le pusieron netroimidazol, y tanto el tumor como la metástasis que había hecho en el hígado remitió. Por lo tanto, es un futuro muy esperanzador
que también, y yo recuerdo un cirujano que me dijo un día, dice, ¿nos vaya a quitar toda la cirugía? No, la úlcera ya no se opera. Ya no se operan y el carcinoma colorectal... Yo hice un programa sobre la úlcera gástrica y los cirujanos se quejaban que ya no se opera prácticamente. Pero porque la tratamos los endoscopistas, que no han desaparecido, la tratamos los endoscopistas. Existe. Bueno, me alegro mucho que hayas comentado eso, porque yo la pregunta que tenía era un poco similar a la que tú habías contestado y digo, voy a meter el tema de los antibióticos en el tratamiento del cáncer de colon. Me lo he inventado y resulta que es posible. Muy bien, Joaquín. Y ¿hay relación también entre la obesidad y la diabetes, dos enfermedades tan frecuentes con la microbiota? Y te lo pregunto en endocrino. Tengo que utilizar otro esquema porque la pregunta que me hace Juan es extremadamente amplia, pero la voy a reducir por favor. En un esquema. Vale. Aquí tenemos que es muy importante para la diabetes y la obesidad, fundamentalmente que comamos con colores. Es decir, y la dieta mediterránea es una dieta de colores, por lo tanto tenemos que comer con colores, naranja, de todo. En la dieta mediterránea están todos los colores, pero bien, vamos a partir de dos dietas fundamentales. Una dieta que sea rica en fibra, que es la de los colores. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros tomamos fibra, nuestro intestino no es capaz de hacer la digestión y le pide ayuda a los lactobacillus y a los bifidobacterium, por favor, ayúdame a estas fibras que tengo. Entonces lo que hace es digerirlas y yo a cambio te voy a dar mis metabolitos. Los desechos que yo tengo te los voy a dar, pero son desechos buenos, que son los ácidos grasos de cadena corta, como son el butirato. Por lo tanto, estas bacterias han obtenido un beneficio y el cuerpo humano más. Bien, pero entonces los ácidos grasos de cadena corta lo que hacen es que contactan con un receptor que hay en la membrana del colon y lo que hacen es que te sacian. Dice, no, tú ya no comes más porque ese receptor lo he llenado y tú la sensación que tienes es de saciedad. Bien. Y por otro lado, esos ácidos grasos de cadena corta van a estimular otro receptor que lo que va a hacer es que están los adipocitos, que lo que va a hacer es que va a disminuir la cantidad de grasa y va a regular la insulina. Por lo tanto, aquí tenemos que la diabetes y la obesidad, importante es la dieta. Si pasamos a la otra dieta, que es la grasa, y lo que ha dicho Pilar, grasas y procesados, bueno, lo que ocurre es que se produce una disbiosis, hay una alteración en la ecología, hay más malos que buenos. Como consecuencia de eso, ¿qué se produce? Pues una rotura de la pared. Y al producirse una rotura de la pared, pues pasan los tóxicos de las bacterias, que son los lipopolisacáridos, incluso las propias bacterias, van a producir una endotoxina entre la sangre, que eso es lo que se llama endotoxinemia metabólica. Entonces, eso origina una inflamación y esa inflamación va a producir una resistencia a la insulina, por lo tanto la diabetes, y un aumento de adipocitos, por lo tanto la obesidad. Madre mía, lo que acabo de aprender yo, que soy endocrino, he aprendido aquí, vamos, un libro abierto, Joaquín. Sí. Tienes que venir a todos los programas con esquemas, siendo breve, siendo breve. Vale. Vamos a ver, Pilar, ¿qué son los alimentos probióticos? ¿Y son útiles? Vale, bueno, la Organización Mundial de la Salud define los probióticos como microorganismos vivos que, administrados de forma controlada, aportan un beneficio en salud. La mayoría de los productos probióticos lo vamos a encontrar en alimentos fermentados. Dentro de los alimentos fermentados tenemos aquellos que no tienen microorganismos vivos, es decir, que en su proceso de elaboración sí que han participado bacterias como para producir la fermentación del alimento, por ejemplo, en el pan con masa madre, el vino, y por poner algunos ejemplos. Y luego tenemos otros productos que sí son también fermentados por probióticos y que contienen microorganismos vivos, como por ejemplo el yogur y el kéfir. Entonces, a la pregunta que me has hecho, si son útiles, desde luego sí. O sea, lo recomendable es mantener una dieta con mayor consumo de productos fermentados, a ser posible con fermentos, con virus vivos,
que van a tener un impacto positivo en salud, tal y como ha explicado Joaquín en sus... Pero yo lo que veo, que me gusta ver los anuncios de televisión de los alimentos y tal, que muchas veces te cogen cualquier alimento, y no digo el yogur, que es un alimento estupendo, le ponen probióticos y te lo venden como un alimento beneficioso para la salud, y a lo mejor es un fiambre o un procesado o tal. En estos casos nos están vendiendo una moto mala. Bueno, en este caso, por ejemplo, la Agencia Europea, que es la que hace una reglamentación, hace un claim de aquellos productos que son beneficiosos en salud, de momento, y esto está cambiando, no reconoce los prebióticos con ese concepto, ese claim en salud, pero no porque no tenga beneficios, que hay mucha bibliografía, evidencia científica que sí que los acompañan, sino porque todavía hay que definir qué tipo de cepas o qué tipo de probiótico es el aconsejado que se debe administrar para producir un beneficio en salud concreto. Ya, pero que si eso lo mete, esos gérmenes que son beneficiosos, pero los mete en un alimento ultraprocesado, pues no tiene ningún beneficio. Ya, pero que muchas veces la industria te está metiendo en el alimento ultraprocesado gérmenes para decirte que es un probiótico. Bueno, ahí hay mucho marketing. Claro, sí. a eso me refiero, que la gente utilice lo que tú has dicho, alimentos fermentados de manera natural, el yogur, el kéfir, todas estas cosas. De hecho, debemos en nuestra alimentación incluir mayor productos fermentados porque hemos disminuido el consumo de fermentos en nuestra alimentación de forma global. Muy bien, Jorge. Vamos a imaginarnos una persona que tenga un cáncer y que le van a dar quimioterapia o inmunoterapia. ¿La microbiota tiene un valor predictivo en cuanto al tratamiento en algunos tipos de cáncer? Bueno, pues en primer lugar, para responder esta pregunta me gustaría comenzar diciendo que efectivamente la microbiota va a estar implicada, entre las múltiples funciones que tiene, en el desarrollo del sistema inmunitario. Es decir, esto se ha podido comprobar mediante el uso de modelos animales como ratones que están libres de gérmenes. Se ha visto que estos ratones, que no tienen microbiota, ¿vale?, son axénicos, van a desarrollar de mala forma su sistema inmunitario, es decir, tiene una capa mucosa debilitada, placas de Peyer mal definidas y poco desarrolladas. Entonces, sobre estos modelos animales, cuando se inducen el desarrollo de ciertos tumores, como el cáncer colorectal, se ve que responden peor al tratamiento por quimioterapia o por inmunoterapia. Por lo tanto, sí que es cierto que la microbiota, modulando la microbiota, sí que podemos conseguir una mejor respuesta tanto a la inmunoterapia como a la quimioterapia. Esto, pues a nivel molecular sí que se puede explicar, porque actuarían a nivel de los puntos de control de inmunitario, bueno, pero ya es a nivel más molecular, pero en cierto modo sí que tiene una implicación directa. O sea que es otro campo también de estudio. Muy bien, Joaquín, y Permíteme, yo como Jorge muy modesto, quiero decir que él, como primer firmante en farmacogenómica, en el año 2020 publicó un trabajo, 2020, o sea, antes de ayer, que era el valor predictivo de la microbiota del carcinoma colorectal en la respuesta al tratamiento. O sea, la pregunta estaba clavada, también. Que es la pregunta clavada. Y entonces, ahí hay dos bacterias muy importantes, entre otras, el Fusobacterium nucleatum, de tal manera que se han visto que cánceres colorectales que están colonizados fundamentalmente por carcinoma, por Fusobacterium nucleatum, cuando le das quimioterapia son resistentes a la quimioterapia. O sea que al Fusobacterium nucleatum te puede hacer que la quimioterapia no sea efectiva. Y hay otra bacteria que es la Akkermansia mucinífila, que esa produce el moco, y también se ha visto que si tiene Akkermansia mucinífila, un tratamiento actual es la inmunoterapia. Y la inmunoterapia, para que sepan quien nos oye, la inmunoterapia es simplemente que cuando una célula tumoral se desarrolla, lanza a la sangre unos antígenos, los linfocitos los recogen y dice, tenemos un enemigo. Se acerca el linfocito a la célula tumoral y a través de dos puentes de unión, PD1, que es del linfocito, y PDL1, que es de la célula tumoral, se unen y se bloquea la célula tumoral, bloquea el linfocito y dice, pues no puedes conmigo. Entonces, si hay Akkermansia mucinífila, esa unión la rompe y la inmunoterapia puede ser efectiva. Muy bien, muy bien. No, sí, el otro día
Hace una semana hicimos un programa sobre el cáncer de pulmón y hablamos de la inmunoterapia como un tratamiento que es efectivo en muchos casos. Pilar, ¿qué pasa cuando una persona toma antibióticos sobre la microbiota? Bueno, pues cuando se toman antibióticos, pues que pueden producir un sobrecrecimiento, una alteración de la microbiota y un sobrecrecimiento bacteriano y una disbiosis, porque los antibióticos pues no solamente, vamos a decir, destruyen las bacterias negativas, sino que también pueden producir alteraciones de la microbiota o de aquellas bacterias que pueden tener un efecto beneficioso en salud. Por un caso típico o muy habitual pueden ser las diarreas por antibióticos, que son muy frecuentes, y una de las patologías muy frecuentes es, por ejemplo, la diarrea por Clostridium difficile, que es un patógeno, ¿no? Una bacteria que tenemos en el colon y que se pueden producir o alterar como consecuencia del tratamiento antibiótico. O sea que realmente los antibióticos cuando están indicados y solo bajo prescripción médica, ¿no? Efectivamente, y evitar la polimedicación y el sobretratamiento con tratamientos antibióticos, efectivamente. Muy bien. Y Jorge, imaginemos que una persona tiene un cáncer colorectal. ¿Podemos hacer algo para mejorar esa microbiota y que tenga su influencia luego en el pronóstico de ese cáncer colorectal? Bueno, existen distintos mecanismos a través de los cuales podemos restablecer otra vez la microbiota. Uno de ellos, por ejemplo, sería el trasplante de la microbiota fecal, que con independencia que se pueda usar aquí en el cáncer colorectal, también tiene su uso a nivel de otras patologías, como la diarrea por Clostridium. En este campo está todavía en fase experimental, porque sobre todo los estudios que se han desarrollado han sido en melanomas o neoplasias hematológicas o en algún tipo de tumor sólido, pero lo que se ha podido más o menos llevar a cabo ha sido en modelos de ratones, en los cuales sí que se ha podido ver que existe una disminución de algunos efectos secundarios a la quimioterapia, como la mucositis, o por ejemplo en otros ratones transgénicos, cuando se combina con otros compuestos, como la neospiridina, sí que produce efectos beneficiosos. Eso en cuanto al trasplante de la microbiota fecal. Luego el uso de probióticos, que fundamentalmente su composición va a ser de Lactobacillus o de Bifidobacterium, sí que se ve que tiene un poder antiinflamatorio potente y también produce apoptosis. Por lo tanto, sí que tiene un efecto beneficioso en cuanto a la prevención del cáncer colorectal, y en el propio cáncer colorectal ya desarrollado también disminuye los efectos adversos de la quimioterapia y de la radioterapia y una mejor respuesta a la inmunoterapia. Y después, por ejemplo, también en las complicaciones posoperatorias del cáncer colorectal, estos probióticos también hacen que se puedan disminuir, como por ejemplo pueden ser las infecciones posoperatorias. Pues aparte también de estas dos que he comentado, también después estaría el uso de los prebióticos también, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sería más o menos lo que a través de estos compuestos sí que podríamos... Muy bien, pues, y para última pregunta para ti, Joaquín, y para el resto, obviamente, no te voy a marginar. Como él ha comentado, Jorge, el tema de los prebióticos, ¿qué son exactamente los prebióticos? Perdona, Juan, ¿esa es la última pregunta? Sí, luego te dejo un mensaje. No, me permite que la sustituya por una muy interesante que tenemos que conocer. Venga. Vayamos, para eso he hecho el esquema. Que es una pregunta que me ibas a hacer, que era COVID-19 y microbiota. Sí, esa pregunta este año te es obligatoria. Es obligatorio. Yo luego diré en una palabra lo que son los prebióticos y los simbióticos. Exactamente. Bueno, pues bien, entonces hay otro eje, que es el eje intestino-pulmón. Bien, si nosotros tenemos, este es el intestino grueso, si tenemos la flora equilibrada, o sea, eubiótica, ¿qué va a ocurrir? Que tendremos buen nivel de ácidos grasos de cadena corta, fundamentalmente el acetato en este caso, y el sistema inmunológico, que son el interferón y los CD8. Bien, esto está bien. Bien, aquí estoy representando el pulmón. Esto no es una manzana, esto es un pulmón. Entonces, esto es el bronquiolo y aquí está el saco alveolar. El COVID, cuando entra, se queda primero en la rinofaringe, por eso las muestras que nos hacen con PCR de esa zona, pero a partir de ahí ya no hay prácticamente COVID, sino simplemente el COVID baja al nivel inferior del pulmón, que son los alvéolos. ¿Y qué son los alvéolos? Son unos sacos donde se produce, donde hay unas células aquí que se llaman neumocitos tipo 1, que va a producir el surfactante, o sea, que evita que el pulmón se contraiga,
y otros que son más frecuentes, que son los neumocitos tipo 2, que son los que van a hacer el paso a la sangre del carbónico y del oxígeno. Bien, ¿qué es lo que hace cuando llega aquí el coronavirus? Se llama coronavirus por eso, porque tiene unas proteínas alrededor como si fuera una corona, y fundamentalmente la proteína más importante es una proteína que se llama enespina o spike. Bien, que ese se va a unir al neumocito tipo 2 que tenemos aquí a través del AC2, son las enzimas inhibidoras de la angiotensina, por eso la hipertensión y tal. Bien, se une aquí. Si tenemos bien el intestino, tenemos la elaboración de estos productos están correctos. ¿Y qué pasa? Que el acetato llega al que nos limpia los pulmones, que es un macrófago. Ese nos está limpiando los pulmones permanentemente del tabaco, de la contaminación. Pero ese acetato lo estimula y le dice que tenemos el COVID. Entonces lo que hace es elaborar una sustancia para evitar que colonicen las bacterias, porque fundamentalmente la neumonía por COVID, lo peligroso es la colonización bacteriana. Pues bien, ya tenemos que ese histocito va a frenar. Y por otro lado, va a utilizar el sistema inmunológico para destruir al coronavirus. Por lo tanto, bien, perfecto. Si tenemos una eubiosis, la posibilidad de que en la enfermedad que tengamos sea más leve, mejor. Pero puede ocurrir una cosa, y es que se produzca, habéis hablado de translocación en la microbiota. Aquí puede haber una translocación bacteriana, quiere decir, viral, que el coronavirus pasa a la sangre y de la sangre vaya al intestino grueso. Si ese intestino grueso no está preparado, tiene una disbiosis, como ocurre en las personas mayores, por eso mueren más las personas mayores, pues mueren más porque no tienen la flora intestinal, la microbiota no la tienen bien desarrollada, bien por polimedicamentos, por la edad. Entonces llega el coronavirus aquí, se instala también en los colonocitos que tienen el mismo receptor que tiene el pulmón, se instalan ahí, lo destruyen y se produce diarrea. Por eso los chinos dicen, la mejor forma de determinar si una persona tiene coronavirus es las heces, a través de la sonda rectal, pero es por ese mecanismo, porque llegan ahí, porque al paciente le puede desaparecer el proceso, y entonces, pero siguen las heces. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos esa disbiosis, pues toda esta cadena que había aquí normal, todo se desequilibra, y entonces empieza a crecer el coronavirus, y se instalan bacterias, y ya viene, y tendremos un pulmón destruido, que por eso se quitaron los respiradores de presión, porque encima rompían el pulmón, y luego también se produce una alteración inflamatoria porque los limpiadores están desordenados y van a su bola. Me dicen que ya vamos pasados 5 minutos del tiempo, así que un último mensaje brevísimo, Jorge, sobre la microbiota. Pues nada, resumiendo, pues que la microbiota en estado de eubiosis pues, es fundamental para mantener la homeostasis, y la disbiosis pues lo que va a reflejar es un ecosistema microbiano de tipo proinflamatorio que va a comprometer el mutualismo entre el hospedado y la microbiota y va a consolidar los estados de enfermedad, y que en un futuro próximo pues que las heces pueden ser el biomarcador a través del cual podamos hacer un pronóstico del cáncer colorectal, estableciendo a Fusobacterium nucleatum como la especie más asociada al mismo, y que la ingeniería genética bacteriana pues también promete en el futuro como posibilidad para mejorar los tratamientos con quimio e inmunoterapia. Muy bien, Joaquín, un mensajito. Lo que decía Hipócrates, la enfermedad empieza en el intestino, cuidemos nuestra microbiota. Muy bien. Pilar. Pues que como mensaje final creo que en el futuro el análisis de la microbiota va a entrar dentro de la medicina personalizada, una medicina a la carta que tendrá en cuenta tanto el genoma, factores metabólicos e inmunológicos del individuo para poder hacer una medicina más de precisión y más individualizada. Y que espero que en el futuro pues tanto las agencias farmacológicas como la industria alimentaria pues puedan desarrollar ensayos clínicos y farmacológicos que determinen qué tipo de cepa y para qué indicación terapéutica se deben de utilizar cada una de los lactobacillus o bifidobacterios a patologías concretas.
Creo que ese va a ser el futuro. Yo creo realmente que habéis hecho un programa espectacular totalmente. Indudablemente quedan muchas cosas que sabremos en el futuro, pero ha sido un acierto, creo yo, hacer este programa. Sí. Y cuando pase un poco de tiempo, pues no cabe duda de que habrá que volver a hablar de la microbiota, de los avances que se han producido, bueno, y teniendo aquí a personas como vosotros que estáis totalmente formados en este tema. Y mientras tanto vamos a alimentarnos bien, ¿no? Sí. Que parece ser que... Nos ha quedado los prebióticos por hablar de los prebióticos, de los simbióticos... De los simbióticos y de los posbióticos. Y de los posbióticos. Y luego tenemos los psicobióticos. Madre mía, tenemos otro programa. Otro programa, sí. Los bióticos. Bueno, por mi parte nada más, espero que os haya gustado este programa, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos, que seáis muy felices.